Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del tema que fue la discusión de la semana pasada. Un crédito otorgado por el IPS a la empresa Tigo con garantía del BID por valor de 367 mil millones de guaraníes a una tasa de 7,5% para el IPS y seguramente con algunos costos por encima de eso para la empresa final, la tomadora, que es Tigo. ¿Es esto positivo para el IPS? ¿Es esto negativo para el IPS? ¿Ayuda esto a generar mayores ingresos para el IPS, a sostener lo que es su fondo de jubilaciones? Eso es lo que vamos a estar discutiendo con varios invitados que tenemos con nosotros y que van a venir a explicarnos y contarnos sus diferentes posiciones. Vamos a ir a la introducción para ver de qué vamos a hablar y cuál es la institución a la que nos estamos refiriendo, en este caso el IPS. El Instituto de Previsión Social, IPS, tuvo su origen en el Decreto Ley número 17.071 del 18 de febrero de 1943. La entidad previsional fue creada inicialmente para proteger la salud de los trabajadores asalariados del país, partiendo de que es función del Estado asegurar al ciudadano la asistencia en lo que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, etc. En la actualidad, conforme a datos del IPS y entes descentralizados, se encuentran incluidos en el sistema previsional todos los trabajadores en relación directa del sector privado, docentes del sector público y privado, además de trabajadores domésticos, jubilados, pensionados y docentes jubilados. Al cierre del 2016, el Instituto de Previsión Social registra una población protegida, cotizantes y beneficiarios de más de 1.380.000 asegurados que representan al 19,2% de la población total del país, basado en la encuesta permanente de hogares del 2015. En cuanto al recurso financiero del Seguro Social, el principal es el aporte que realizan los trabajadores afiliados, los empleadores y los jubilados de manera obligatoria y mensual. Además de los aportes obrero-patronales, la entidad debe recibir otros como el aporte del Estado, la cuota mensual del trabajador independiente, los legados y donaciones, así también los ingresos por renta de las inversiones financieras e inmobiliarias que realiza el Instituto de Previsión Social, los percibidos por multas y recargos por mora y los ingresos por atenciones médicas de emergencia prestadas a no asegurados. Todos estos recursos son distribuidos en 3 fondos, siendo uno de ellos autónomo e independiente de los demás. Muy buenas noches, estamos acá con las personas involucradas en este crédito que acaba de dar el IPS a Tigo. Está con nosotros el presidente de IPS, Benigno López. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Buenas noches, Manuel, un gusto estar en tu programa. Y está también con nosotros José Perdomo, gerente general de Tigo. Bienvenido, José. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, la verdad es que se generó mucha polémica sobre este punto y hoy queremos empezar a hablar con los involucrados y ver qué es lo que ellos plantean con relación a esto. La primera pregunta, creo que la pregunta obligatoria es que todo el mundo se hace es ¿por qué no se compró medicamentos en vez de darle la plata a Tigo, una empresa grande que tiene recursos y no tiene necesidad de estos créditos, dice la gente? Bueno, yo creo que es oportuna la pregunta, Manuel, para aclarar una vez más. Como decía la introducción, IPS tiene 2 fondos autónomos independientes cuyos ingresos no se pueden mezclar unos con otros. El fondo de salud, que va aproximadamente el 40% de las recaudaciones de cada aportante, tiene una finalidad que es un fondo de gasto. Este fondo de salud es el que financia la salud en su totalidad. Salario del sector médico, obra de infraestructura, compra de medicamentos, tercerización, etc. Ese fondo, como todos sabemos, tiene un déficit importante. ¿Verdad? Y así lo ha señalado también el Fondo Monetario en su última revisión del artículo 4. Y yo no puedo, IPS no puede usar los fondos jubilatorios que tienen otra finalidad
para suplir la falta de financiamiento del Fondo de Salud. Los fondos jubilatorios son para jubilaciones. Los fondos jubilatorios tienen la finalidad de, al terminar tu vida activa, que vos puedas recibir una jubilación razonable de parte de IPS en función de los aportes que hiciste y a la rentabilidad que generó o no las inversiones a las cuales estamos obligados a hacer. O sea, el dinero, y en ese fondo nosotros tenemos 1.800 millones de dólares. Yo no puedo volcar los 1.800 millones de dólares que tienen una finalidad específica en la ley de cumplir con las jubilaciones y las pensiones para gastar en salud, que como sabemos la salud tiene un fondeo ilimitado y las necesidades ilimitadas, pero los recursos no lo son, ¿verdad? O sea, no hay ninguna manera que yo pueda usar el dinero que tengo que usar o invertir para generar la seguridad en la inversión, la rentabilidad de la inversión en salud. José, ¿para qué usa esta plata Tigo? ¿Por qué necesita Tigo plata de IPS? ¿Por qué no recurre a los bancos? Bueno, lo primero, decir que el BID es un banco de desarrollo, ¿no? Es un banco también. Y es un banco, ¿no? Entonces nosotros recurrimos a los bancos, en particular a los bancos comerciales, podríamos llamar locales, y nos endeudamos todo lo que pudimos con ellos. Y nosotros teníamos la opción de ir a los mercados internacionales donde la capacidad de financiación de Tigo es muy alta y volvernos a endeudarnos en dólares, en euros, nosotros tenemos de hecho financiación del Banco Europeo de Inversiones, tenemos bonos en Estados Unidos, pero en este caso queríamos trabajar con el sector local, trabajar con el sector financiero local y trabajar con los fondos locales, de manera que parte de la rentabilidad de estos proyectos de inversión de Tigo también volviera al país y también nos ayudara a balancear el riesgo cambiario entre el dólar y el guaraní. Una gran parte de nuestros costes de inversiones están en dólares, por lo tanto nos interesaba endeudarnos en guaraníes y eso es lo que hemos venido haciendo. Llegó el momento que necesitamos ampliar esa financiación y el BID nos ofreció esta oportunidad. El BID nos exige que esos fondos sean de desarrollo. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de llevar Internet al Paraguay. Estamos hablando de desplegar redes por todo el interior, llevar Internet 4G a todo el interior, a completar las redes y los sistemas, a hacer data centers que recientemente hemos hecho. O sea, toda esa desarrollo de infraestructura tecnológica que es absolutamente crítico para el desarrollo, de la conectividad, el desarrollo del país, al final es desarrollo. Sí. Creo que todos estamos de acuerdo que hoy en día una sociedad digital acelera el desarrollo de las naciones y Tigo tiene un compromiso 2020 muy ambicioso, compartido con el gobierno, muy alineado con el Plan Nacional de Telecomunicaciones que emitió la CONATEL y en ese viaje estamos y necesitamos financiación y vimos la gran oportunidad de alguna manera trabajar con el sector digamos, financiero local a través del BID y del IPS y dijimos, ¿por qué no? Básicamente ese es el resumen de la historia. Ok, ¿por qué se mete el BID en el medio? ¿Por qué esta transacción no es directa entre Tigo e IPS? Bueno, hay una serie de problemas, ¿verdad? Cuando asumimos la presidencia hace casi 30 meses, un poco más, nosotros notamos con mi equipo de que había una alta concentración de nuestro riesgo en el sistema financiero. Y la idea que empezamos a tener ahí es, bueno, ¿cómo podemos poner en otras canastas, en otros sectores? ¿Qué quiere decir una alta concentración en el sistema financiero? Básicamente todo estaba en el sistema financiero. Todo estaba en el sistema financiero, menos los préstamos directos a funcionarios jubilados. Y todos nuestros depósitos, nuestras colocaciones, estaban en CDA o a la vista, en CDA o a la vista. Esa era la modalidad en la cual operaba IPS y básicamente su decisión era en función a la renta. Se hacían las licitaciones y el que ofrecía la mayor tasa más alta, tasa más alta, más ganaba. Meses después cayó una financiera y nos dimos cuenta de que, bueno, solamente la tasa no es lo mejor para un fondo de inversiones que debe ser sobre todo conservador y seguro, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar proyectos. No hay proyectos, no tenemos proyectos nosotros fuera de ir al sistema financiero. Nuestro mejor cliente hoy, ¿verdad? Pero no tenemos otros proyectos. ¿Qué hicimos? Hablamos con la Agencia Financiera de Desarrollo. Bueno, dicten ustedes programas ideales para ver si nosotros podemos entrar. Estamos dispuestos a sacrificar un poco de tasa en aras de la seguridad, ¿verdad? Y después empezamos a hablar, había ya un proyecto con el BID firmado en IPS del 2012
que por alguna razón o por algunos temores o por alguna falta de conocimiento no se llevaban adelante. Yo tuve la suerte de traer funcionarios altamente calificados del Banco Central, pudimos destrabar todos los problemas que habían en esos contratos, en esos acuerdos, en esas relaciones, y empezamos a hablar con el BID, a ver, bueno, ¿cómo sería esto? Y el acuerdo establece que el BID va a hacer lo que nosotros no sabemos hacer. Va a entrar a analizar el cliente, analizar el crédito y dotarle como objetivo del crédito de los recursos IPS al desarrollo, ¿verdad? En otras palabras, IPS no sabe colocar crédito, lo demostró varias veces. Así ¿verdad? mismo es. Lo demostró varias veces. Pero tío, una empresa altamente rentable y sólida, creo que todos sabemos eso, Sí. ¿verdad? El BID, ¿qué es lo que te da? El BID te da la capacidad de análisis del crédito. Me da la capacidad de análisis del crédito. Todos sabemos que es bueno, pero nosotros no tenemos la capacidad para decir que es bueno. O sea, sabemos porque es lo que conocemos, ¿verdad? Pero IPS como IPS demostró en el pasado que no tiene esa capacidad de analizar el crédito, la seguridad y la colocación y darle un manejo continuo al comportamiento de ese crédito. El BID me da eso, el análisis del crédito. El BID me asegura que se va a destinar al desarrollo, ¿verdad? Conectividad de desarrollo, ¿verdad? El BID me asegura que en cualquier momento que tenga problema, tío, yo me doy la vuelta y le digo, bueno, hermano, esto no anduvo como pensamos, pagame, devolveme el capital, los intereses, y garantiza 100% la operación. Capital O sea, e si intereses. Tigo no te puede pagar, te paga el BID. Me paga el BID. Entonces nosotros pensamos que ahí hay un componente de riesgo importante, que nosotros no podemos tener toda nuestra cartera a riesgo, tenemos que tener alguna cartera conservadora, y la cartera conservadora van a ser los depósitos que tengamos a través del BID o a través de la Agencia Financiera de Desarrollo o a través de alguna otra multilateral. Pero en este caso nuestra función es más o menos, está limitada a un vehículo para proveer guaraníes. De hecho, nosotros no hablamos contigo, nosotros no conocemos la relación Tigo-BID, nosotros no nos reunimos ni una vez contigo en este año que se estuvo discutiendo, solamente empezamos a hablar con ellos cuando terminaron ellos la relación, a ver cómo iba a ser la relación con nosotros, y lo conocí a todos ellos en el momento de la firma, ¿verdad? Que para nosotros realmente somos un vehículo y para nosotros nuestro cliente es BID, no es Tigo. O sea, vos no puedes venir mañana a decirme, ok, yo tengo una maravillosa operación sumamente segura, quiero que me prestes directamente el dinero, no lo vamos a hacer. Yo te diría, genial, es muy linda tu historia, convencerle al BID. Anda a conseguirte una garantía de este nivel y ahí hablamos, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a conocer un poco más de que los fondos jubilatorios principalmente buscan la seguridad, ¿verdad? O sea, y estamos hoy en un ambiente también regional de tasas bajas, ¿verdad? O sea que todo se combina para apostar un poco a la seguridad, y para IPS tiene un valor adicional esto, que es el desarrollo, que genera formalidad y que genera mayor formalidad a la economía, y poder llegar a pasar de ese 20-21% que tenemos de cobertura a un poco más de gente y llegarle para proveer los servicios de IPS de salud. Estuvimos durante la asamblea del BID que se realizó acá en Asunción, estuvimos hablando con el gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones del BID, el señor James Criven, y tenemos la entrevista acá. Vamos a ver qué nos decía. Hemos hecho un trabajo importante durante el año 2016 en hacer inversiones, hicimos inversiones por más de 160 millones de dólares en distintas áreas, y tenemos proyectos importantes para este año en alrededor de 400 millones de dólares en áreas de infraestructura, en áreas de agrícolas, en el sector financiero, un pipeline muy fuerte de inversiones. Ahora, ¿qué representa justamente en este sentido para la corporación realizar estas inversiones en nuestro país? Nosotros somos un banco de desarrollo, tenemos un objetivo de desarrollo, con lo cual nosotros cuando tomamos decisiones de inversiones no son un tema de rentabilidad bajo la inversión, sino el impacto que esas inversiones tienen. Nosotros tenemos un instrumento que llamamos Delta, que es un instrumento que mide el impacto en el desarrollo. Así que nuestro fin último siempre es un impacto de desarrollo. En lo que hace a la emisión de bonos. La emisión de bonos es muy interesante, porque la emisión de bonos tiene dos objetivos.
es en la ayuda del desarrollo de los mercados capitales. La emisión va a ser aprobada por la Comisión Nacional de Valores y va a ser listada en la Bolsa de Comercio, con lo cual va a dar la oportunidad para inversores privados e institucionales que inviertan, con lo cual ayuda al aporte del mercado de capitales, pero también importante para nosotros, nos provee de moneda local, guaraníes, para poder prestarle a compañías dentro, en las compañías locales a largo plazo en guaraníes. ¿Los créditos van a ser directos o esto va a tener que ser a través de los bancos? No. Algunos van a ser con los bancos para prestarles a las pequeñas y medianas empresas, pero otros van a ser créditos directos a compañías. Bueno, esta que vimos es una entrevista realizada a fines de marzo, principios de abril. Por tanto, esto ya se venía hablando desde hace un tiempo relativamente largo. José, ¿cómo fue el proceso de due diligence entre Tigo y el BID y cuánto tiempo duró esto? Bueno, esto lleva más de un año. La verdad es que ha sido un proceso muy largo. En la primera mitad del año pasado estábamos trabajando con los bancos locales, comerciales, agotamos, digamos, esa capacidad de financiación y teníamos un plan importante de necesidades. Los bancos locales el año pasado estaban en una situación de bastante restricción al crédito. ¿Eso le afectó a Tigo de alguna manera? Bueno, nosotros, digamos, esto va como en orden, ¿no? La prioridad número uno fue la banca comercial local paraguaya, los grandes bancos de acá, y de hecho tenemos grandes préstamos con ellos con montos superiores a los que estamos sumados, suma más que los préstamos que ahora mismo vamos a recibir del BID, a través del BID. Nos volvimos a ellos y les dijimos, oye, queremos endeudarnos más para financiar los proyectos de desarrollo, y la receptividad en aquellos momentos era, bueno, sí, pero montos más chicos, una altísima fragmentación de no había mucho apetito de riesgo en la Vamos a decirlo así, había menor apetito de riesgo en la... No, porque lo dijimos acá mismo en este programa, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces la siguiente era productos que inevitablemente es más complejo. Esto de trabajar con el BID durante un año y medio no es necesariamente lo más natural, ¿no? Pero bueno, empezamos, hicimos un proceso de due diligence muy profundo, el BID entró hasta donde ninguna otra entidad había entrado a analizar nuestros números, nuestros proyectos, miró nuestra actividad. Hasta temas ambientales. Asimismo, ambientales, responsabilidades sociales. Hemos tenido que cambiar muchas cosas en Tigo para cumplir con aspectos de desarrollo realmente que nos abrieron los ojos y están cambiando la empresa para poder... aspectos de seguridad. Para aclararle más a la audiencia, creo que es importante, un crédito del BID para que se apruebe para el Estado paraguayo en promedio ese pipeline toma 2 años. Bueno, pues aquí estamos hablando de algo bastante parecido, ¿verdad? Año y pico y bueno, culminado ahora. Fueron ágiles en este caso. En este caso fueron ágiles, sí. Probablemente porque nosotros también hayamos sido ágiles. Es recordar que este préstamo hacia el BID, representa más o menos el 11% de la deuda total de Tigo Paraguay, más o menos. Y las tasas son de mercado, pero está entre las tasas más altas que tenemos en nuestra cartera. Por lo tanto, estamos hablando de un préstamo que nos hubiera gustado tenerlo más bajo, vamos a ponerlo así, pero digamos, es lo que el mercado nos podía ofrecer a nivel local y por lo tanto tuvimos que ir por todo el proceso del BID, que bueno, pues tiene su dificultad. Pero al final del día deja tranquilos a todas las partes. Muy bien. Bueno, vamos a ir al corte y seguimos con nuestros invitados. Quédense con nosotros. Seguimos esta noche evaluando el tema del crédito de IPS a Tigo vía BID. Benigno, la gente dice que la tasa de 7,5 es muy baja. Sí. ¿Qué decías al respecto? Yo creo que depende cómo compares, ¿verdad? Comparado con una tasa de un CDA, esta es una tasa que no tiene riesgo para IPS, tiene que ser luego nomás más barata.
¿verdad? Por una cuestión de riesgo. Pero Además, la tasa de CDA está en 9,70, ¿verdad? por ahí Promedio. está, por ahí está. Pero también son colocaciones de hace varios años, Sí, ¿verdad? yo son no sé, colocaciones de no, ahora. no son colocaciones de ahora. Hay una hace poco, pero bancos pequeños que ofrecen la tasa más alta también, ¿verdad? Pero la tasa a mí no me preocupó tanto, porque nosotros tenemos en nuestra cartera mucho depósito a la vista. Tenemos algún problema a la hora de licitar, que no todos los fondos se colocan. Y tenemos, sí, algunos acuerdos importantes, porque por tener dinero a la vista nos pagan un promedio de 4%, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos es, miramos al revés, ¿cómo convertimos este 4% en una tasa mayor? Y ahí calza perfectamente la operación contigo. Porque, Yo tengo entendido que en realidad en las licitaciones que se presenta IPS, sí, por ejemplo, 150.000 millones de guaraníes no colocan toda la plata. a veces no. Pero últimamente no están colocando Sí. todo porque existe un exceso de liquidez en el sistema bancario. Estamos más o menos en 2.000 millones de De dólares letras. de letras Sí. colocadas. Por tanto, los bancos no tienen capacidad de utilizar esa liquidez y entonces ya no quieren más la plata de IPS. Hay ese análisis también, ¿verdad? O sea, nosotros estamos mirando cómo podemos hacer más rentable lo que tenemos más barato, ¿verdad? Ese fue el análisis que hicimos nosotros. Entonces, como tenemos nosotros, lo que nosotros le llamamos un depósito a la vista que no es real, porque está a la vista pero nunca sacamos, ¿verdad? Entonces dijimos, tenemos que darle un poco mejor uso a La este tasa dinero. de eso está En 4.30. 4.30 promedio, ¿verdad? Sí. De acuerdo al monto que vos mantengas en el banco. Entonces dijimos, no, lo que tenemos que hacer es que esto que está a 4, que esté a 7, a 7,5, 8, de acuerdo a lo que negociamos con el BID, y a eso apuntamos. O sea, para nosotros es el vaso medio lleno. La tasa de 4.30 pasa a 7.50. ¿Por qué decís que el riesgo de esto es menor? Pero el riesgo porque la De garantía, esta operación. por la garantía del BID. La garantía del BID es AAA, una multilateral que tiene la mejor garantía del AAA mundo, mundial. Y después el riesgo Paraguay. Paraguay está a 10 escalones por lo menos antes que el BID. ¿Verdad? Más bajo. Más bajo. O ¿verdad? sea, prestarle al Estado paraguayo es mucho más riesgoso, 10 veces más riesgoso, podríamos en decir, teoría. que prestarle al Y BID. aparte, ¿por qué elegir? ¿Por qué no? Nosotros, para no ser mentirosos, ¿verdad? Nosotros sabíamos que esto iba a generar ruido. Por la historia primero, ¿verdad? No sabían. Sabíamos que no íbamos a hacer lo que yo creí que iba a pasar. Yo creí que esta operación iba a ser felicitada por el sistema. Los trabajadores iban a ver que sus fondos estaban muy seguros, entonces iban a estar mucho más tranquilos. Pensé que el sector empresarial iba a ver una oportunidad. Si Tigo accede, ¿por qué no nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para acceder a ese fondeo? Sin embargo, la crítica se fue por otro lado. O sea, ¿por qué no compraste medicamentos? ¿Por qué no hiciste un hospital? ¿O por qué haces esta operación? ¿O por qué no discutiste antes? ¿O por qué no compartiste el contrato? No sé, cosas que son totalmente... No sé cómo manejar eso, ¿verdad? No sé si valdría la pena hacer el día de mañana también, ¿verdad? O sea, vamos a analizar un contrato en público, después cómo nos ponemos de acuerdo en los términos, no sé. Se puede hacer eso. Pero nosotros vimos del otro lado de la ecuación, o sea, tenemos que diversificar, tenemos que buscar inversiones de mayor seguridad. Ellos son además una empresa otra vez más segura dentro de las paraguayas, ¿verdad? Tienen una calificación mayor que la del Estado paraguayo. Entonces, para empezar con una operación que tiene su historia, que tiene su fracaso en IPS. IPS en el balance tiene reconocidos más de 140.000 millones de este tipo de crédito de la década del 90. Cuando no era tan grande IPS. Cuando no era tan grande IPS. Y en el balance total, con la crisis tenemos reconocido pérdida por más de 600.000 millones de guaraníes, que en la época eran más de 200 millones de dólares. Entonces yo estoy diciendo, yo no quiero repetir la misma película. Yo no quiero hacer más de lo mismo. Porque haciendo más de lo mismo no vamos a cambiar nada. Busquemos inversiones seguras que aparte tengan un alto impacto en el desarrollo. ¿Y quién mejor para decirme a mí que el BID, que es un banco de desarrollo? O sea, las inversiones con ellos, y esta es la tercera operación que hacemos. Las otras dos pasaron desapercibidas, seguramente porque se hizo a través del sistema financiero y los bancos se sintieron un poco más cómodos. Pero ahí también estamos dando créditos para las pymes y MIPYMES, ¿verdad? Entonces, y le estamos dando una plaza y una tasa también que es accesible. O sea, nosotros creemos que nosotros tenemos que ser dinamizador de la economía en algún tema. La idea de la emisión de bonos es también idea nuestra, ¿verdad? A sabiendas de que esto iba a ser un problema, le dijimos, ¿por qué ustedes no ven la forma de buscar que sea directa la relación? Yo te voy a comprar a vos el bono, yo te voy a dar a vos el crédito y voy a hacer lo que vos quieras. Entonces ellos empezaron a hablar lo del BID y entonces les pareció también interesante emitir bonos en Paraguay, están en un proceso de inscripción y de todo el proceso legal, ¿verdad? Y yo creo que ahí vamos a sacar un poco más el estrés también al administrador de IPS, porque
explicar todos los días esto ya me sale más fácil, ¿verdad? Pero es un poco cansador. Sí. A ver, José, este es un crédito de desarrollo, Así es. pero escuché que sindicalistas decían, ¿por qué no le dan la plata a Vox, que emplea a 6.000 paraguayos? Y Tigo no emplea a nadie, emplea a 700 personas. Bueno, eso no es del todo cierto. Tigo tiene más o menos 4.800, 4.900 empleados directos, más todo el tejido industrial de empresas con las que trabajamos y colaboramos, que la lista de proveedores es inmensa. Yo creo que no hay casi ninguna empresa de Paraguay que no trabaje con nosotros de alguna manera, ¿no? Tigo tiene Telecel, el grupo Telecel, pero tiene Teledeportes, tiene lo que se llama SPM, que es todo lo que es la inversión en redes de cable por todo el país. Tiene Tigo Cash, que es el famoso Tigo Money, y tiene una empresa que se llama Transcom, que es una empresa donde se centraliza una gran parte de la masa empleada de Tigo, todos los que atienden al cliente en las tiendas, en los call centers, más mucha parte de la gente que hace desarrollo de software están empleados a través de Transcom. Transcom salió el año pasado la tercera mejor empresa para trabajar del Paraguay, según la empresa, según Great Place to Work, justo detrás de Tigo. Así. Es decir, justo detrás del Tigo más tradicional, digamos. Por lo Entonces, tanto, Tigo en realidad es un holding de empresas. es el grupo Telecel. Telecel es la madre de todas las demás empresas, pero es un holding de empresas. Cada una de ellas tiene una razón diferente, o porque hay una licencia regulatoria que te obliga a tener una empresa dedicada, o porque había un interés de crear un negocio y había que desarrollar una empresa para vehicular de manera más fácil. Diferentes razones, pero al final, Tigo, tal y como se entiende, creo que somos uno de los primeros aportantes al IPS como grupo. No sé si primero, segundo, tercero o cuarto, uno de los primeros pagadores de impuestos en general del país, uno de los primeros inversores, y muy orgullosos de ello. Reconocemos nuestra responsabilidad para con el país, reconocemos que es muy importante cómo Tigo, Telecel se comportan en el mercado para el consumidor, en temas de cumplimiento, de ética, trabajo con los proveedores. Realmente, bueno, pensamos que hacemos las cosas bien y que al final eso redunda en desarrollo para el país. José, ¿por qué este es un crédito de desarrollo? Porque se va a utilizar para el desarrollo de toda la sociedad de la información tan absolutamente necesaria. Conectividad, hablar por teléfono, internet. Exactamente, a ver, voy a dar algunos datos que creo que son importantes. Nosotros hemos multiplicado por 6 la velocidad de acceso a internet en los hogares con nuestras redes de cable en los últimos 3 años. La velocidad mínima que nosotros vendemos ahora es 3 megabits. Para llegar a conseguir eso hemos tenido que renegociar todos los contratos con los vecinos Brasil y Argentina. Para renegociar esos contratos de conectividad internacional, para poder acceder a las redes internacionales que tienen los contenidos que demanda el público, tuvimos que desplegar redes. Para desplegar redes hay que desplegar redes y luego conectar a los usuarios. Una vez tienes redes desplegadas, conectar a los usuarios y todo eso es inversión, generas demanda de tráfico. Con esa demanda de tráfico voy y compro internet más barato. El precio de acceso internacional de internet que nosotros pagamos, hemos bajado desde 40 y pico dólares el mega a menos de 10 dólares. Eso solo se consigue invirtiendo. Hemos desplegado miles y miles de kilómetros de fibra óptica. La inversión de Tigo Paraguay ha ido subiendo en los últimos años de manera muy, muy importante. Y eso es compromiso inversor. En lo que redunda es mejor servicio, mejor accesibilidad y mejores prestaciones en, digamos, en lo que es nuestro negocio. Tigo invierte todo lo que le dejan. Todo lo que puede es más. Entonces, y ahí va a ir a la plata esa. La plata va a ir a invertir en la sociedad. Benigno, ¿cuáles son los siguientes pasos que vamos a ver que hace el IPS? Nosotros vamos a seguir con este programa, ¿verdad? Vamos a seguir con el BID. ¿Cuál es el monto total? Nosotros en el Consejo hemos hecho una estimación de que en una primera aproximación podríamos llegar en el tiempo a 250 millones de dólares aproximadamente. También ya recibimos visita de la CAF. Tenés alrededor de 1.8 billones a la vista. Sí, y queremos llegar al 15% más o menos en este tipo por ahora. A ver, y veremos cómo se reacciona y podemos ir más también. Porque
O sea, los tenés huevos- 350 millones más o menos y vas a usar 250 en neto, dejando 100 a la vista como antes. Así mismo es. Esa es más o menos la idea, a no ser que hay que hacer un análisis también sociológico, antropológico del paraguayo, ¿verdad? Yo creo que este debate puede terminar bien, que todos entendamos las bondades de la operación, que sepamos todos de que no hay gato encerrado, que no hay nada raro de parte de IPS, ni de parte del BID, ni de parte de Tigo, que es una operación innovadora que va a servir para abrir paso a otras operaciones después. O puede generar el efecto contrario, que nos cerremos y que todos tengamos miedo a seguir operando en esto y que esta sea la primera y la última, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí tenemos que apuntar hacia dónde vamos a ir, porque a veces la gente espera que el funcionario público sea Superman y aguante todos los problemas, las críticas, miles de críticas, casi todas infundadas, ¿verdad? Que porque no saben de la operación cuestionan, o porque tienen celo cuestionan, o porque alguna cuestión que no sabemos cuál es el problema cuestionan, y al final terminamos como la historia del veto. No se podía vetar hasta el final, que medio año estamos viviendo con el presupuesto vetado, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ver cómo vamos a reaccionar internamente. Yo tengo la fortaleza de que yo estoy absolutamente convencido de que esta es una operación absolutamente viable para Tigo, para el BIP, para Tigo, para IPS sobre todo, que los fondos están absolutamente seguros y que no va a haber problemas en la recuperación como en el pasado, y que se abra una ventana para que el dinero de IPS sirva algo más que financiar el corto plazo. ¿Se podría hacer una operación de esta vía bolsa también? También estamos también en eso. Nosotros queremos... Si yo tengo una empresa Sí. y necesito 2 millones de dólares, Sí, ¿puedo armar una emisión de deuda, irme al BID, pedirle que me la garantice? sin ningún problema. Nosotros estamos abiertos para eso. O sea, ¿Y me compraría IPS te todos compraría. Si tuviese esa Si garantía? te hubiese ¿verdad? garantía, te compraría. Hemos ya incursionado en bolsa también nosotros, ¿verdad? Y compramos bonos de Itaú también ahí. Pero, o sea, nosotros no tenemos miedo de avanzar en la innovación, no tenemos miedo de hacer lo que corresponda, aunque sea un poco más difícil. No estamos tampoco hartos de explicar, hay que explicar porque es novedoso, ¿verdad? Pero también hay que ver si hay algún efecto colateral, ¿verdad? O sea, vamos a ver cómo reaccionamos dentro del consejo, cómo se sienten los consejeros, ¿verdad? Algunos están siendo cuestionados sin ningún argumento, ¿verdad? Y yo creo que tenemos también una ventaja en IPS. La discusión de este tema está en YouTube. Pueden ver cada posición de cada uno, cómo fuimos discutiendo. La presentación la hice yo y tuvimos una discusión de una hora aproximadamente en la sesión, y esta operación que se está analizando internamente hace rato también. O sea, no es que, como algunos dicen, que se hizo entre gallo y medianoche, ¿verdad? O algunos piensan que nosotros somos los que proveemos la primicia o la información para... Bueno, en realidad el gerente general ya estaba diciendo hace 3 meses, pero todos estaba sabían, hablando de esto, ¿verdad? todos sabían de que estábamos avanzando en esto, ¿verdad? Algunos esperaban que sea solamente vía bono, ¿verdad? Que tal vez a lo mejor una operación menos traumática para nosotros, ¿verdad? Probablemente a través de un bono sea menos traumático, pero yo no le tengo miedo a esta operación tampoco, ¿verdad? Esta operación también es buena, también es segura y también genera una rentabilidad que para mí yo miro que es el doble de lo que estaba recibiendo hasta hoy, porque mañana se hace el desembolso. O sea, Dicen que Horacio Cartes es el dueño de Tigo, los sindicalistas. ¿Qué tenés que decir, José? Bueno, primero que no es verdad. Yo quiero recordar algunos hechos. Creo que, a ver, Tigo, por ejemplo, cuando Tigo compró Cablevisión, a ver, la historia de Tigo está caracterizada por hechos como este. Es decir, forma parte de la transformación del país, forma parte de ser valiente y comprometido. Cuando se lanzó Giros Tigo, hoy en día es espectacular lo que ayuda al ciudadano y tiene un nivel de satisfacción entre los usuarios brutal, y todas las telefonías ya la tienen. Cuando Tigo cumple 25 años este año. Pero José, ¿cuánto vale Tigo o cuánto vale Milico? Bueno, en la bolsa está valorada por, la verdad que me equivocaría en el monte, pero creo que como 5.000, 6.000 millones de dólares en la bolsa, cotiza en la bolsa sueca. Y es bastante grande. 40% está en manos de un grupo
sueco, inversor, y 60% cotiza en la bolsa. Millicom es dueña del 100% de Tigo Paraguay, por lo tanto no está en manos del presidente. En otras palabras, no tiene Horacio Carter el dinero para comprar Tigo. Y de Ángel Aguad ya en este caso. Ángel Aguad tendrá sus acciones como inversor, como tengo yo, como a lo mejor tienes tú, no lo sé, pero son completamente inversiones completamente particulares. Era muy cara, no quería comprar. Bueno, pues a lo mejor te pierdes una oportunidad de crecimiento, pero ahí... Y, a ver, yo creo que es importante, nosotros sabíamos que esta operación iba a traer... Roncha. Vamos a decir que la transformación, la innovación, es imposible que no se encuentre con barreras. Y si no hay barreras, es que no hay transformación, es que no hay innovación. Y este caso, bueno, pues lo demuestra. La cantidad de gente que me ha felicitado estos días ha sido muy, muy alta. Gente que dice, rompiendo barreras, ayudando a transformar, compromiso. ¿Ustedes creen que a Tigo le hace... A ver, a la imagen de Tigo, ¿tú crees que esto le ayuda? Bueno, en una parte sí, en una parte no. Yo podía haber ido al mercado internacional, hacerlo más fácil, financiarme a tasas menores. Yo estoy pagando el 3% internacionalmente. Pero dijimos, mira, merece la pena pelear esta pelea, merece la pena avanzar, rompe barreras, rompe modelos y al final, como ha ocurrido en el pasado con tantas cosas, se demuestra que Tigo contribuye al desarrollo del país. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar acá. Benigno, una vez más, creo que ayudan mucho estas explicaciones. José, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, vamos a ir al corte y vamos a seguir en nuestro siguiente bloque, donde vamos a tener a gente del BID que también nos va a dar su versión sobre esto. Está con nosotros en este bloque el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, Eduardo Almeida. Bienvenido, Eduardo, al programa. Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar aquí en el programa con ustedes hoy. Eduardo, un gran lío por este tema del IPS, el BID, Tigo, etcétera. ¿Nos podés dar alguna explicación de cómo esto ocurrió, qué fue lo que pasó, cómo se dio este crédito que terminó desembolsándose esta semana? En realidad, lo que pasa es que este programa empezó a ser diseñado hace 2 años. Lo que había es una necesidad de moneda local, de crédito en moneda local. Nuestros clientes, muchos clientes, necesitaban de préstamos en guaraníes. Pero nosotros, por la Corporación Interamericana de Inversiones, solo podemos prestar en dólares. A menos de 2 países, que es México y Brasil, que tenemos ahí emisión en moneda local, ¿no? Entonces, hace 2 años empezamos a pensar en alguna manera de cómo esto podría ser resuelto, cómo podríamos servir mejor a los clientes haciendo préstamos en guaraní. Al mismo tiempo, también Benigno, el IPS, nos buscó, nos acercó para buscar una manera que sea sostenible y muy inteligente de hacer las inversiones del fondo de pensiones, que no tiene nada que ver con el fondo de salud, pero que el fondo de pensiones. Entonces, nosotros hemos hecho un acuerdo, un convenio paraguas, un convenio marco con el IPS, que fue firmado hace 1 año y medio, a donde nosotros hacemos todas las análisis del cliente, en realidad del cliente, la empresa privada, que puede ser un banco, puede ser una empresa, son clientes del BID, de la corporación, no son clientes de IPS, pero son clientes del BID. El BID se acerca al cliente, evalúa el proyecto, hace lo que llamamos en idioma técnico la due diligence, la evaluación del cliente. Y una vez que... ¿Qué implica este due diligence? ¿Qué implica? ¿Qué evaluación se hace? Implica 2 maneras. Primero, se evalúa el cliente. Si el cliente tiene condiciones de pagar el préstamo, ¿no?, con todas sus garantías. Segundo, se evalúa el proyecto. Y al evaluar el proyecto, se evalúan siempre 2 parámetros importantes. Uno, si el proyecto es un proyecto de desarrollo. ¿Qué significa un proyecto de desarrollo? Que tiene impacto sobre la gente. Puede ser para generar empleo, puede ser para un impacto sobre el medio ambiente. En este caso de Tigo, por ejemplo, que es el caso específico, hay un impacto específico sobre los usuarios, sobre los beneficiarios, los clientes de Tigo.
Entonces, el proyecto de Tigo, que Tigo puede explicar mucho mejor, pero va a ser específicamente para mejorar lo que llamamos el backbone, es la parte de todo lo que es la banda ancha, todo lo que es cable de fibra óptica, de toda la red de Tigo en Paraguay. Y esto va a hacer con que los clientes de Tigo, los 4 millones de clientes, casi 4 millones, tengan la posibilidad de acceder mejor a la comunicación. Bom, esto es bueno para la empresa, bueno para los clientes, pero genera empleo también. O sea, es muy importante decir esto, porque una de las mejores maneras que tenemos hoy de la gente, especialmente cuando son funciones de servicios, de generación de empleo, es el celular. Es la mejor manera de acceder a las personas para que obtengan sus servicios, obtengan sus empleos. Entonces, esto tiene un impacto directo sobre la gente, sobre el desarrollo del país. Bien, entonces, el due diligence evalúa, primero, en el proyecto, todo lo que es desarrollo. En segundo lugar, evalúa la viabilidad técnica y financiera del proyecto. El proyecto tiene que tener su cash flow de tal manera que pueda pagar el préstamo, né? Pagar el financiamiento. Y si el proyecto no paga, la empresa paga con su propio balance, con sus propios, que llamamos de sus colaterales, ¿no? Con sus propias garantías. Entonces, una vez que el BID evalúa que el cliente es un buen cliente, que el proyecto es un buen proyecto desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista financiero, entonces, en este momento, entonces nos vamos a IPS y le proponemos que IPS sea una especie de un vehículo. ¿Qué significa esto? IPS pone... A ver, una cosita antes de eso. ¿Cuánto Perfecto. tiempo duró este proyecto? Hemos hecho un análisis de 1 año. Es 1 año haciendo todas las análisis, ¿no? Hasta el momento de la firma que ha sido esta semana, ¿no? Que ha sido anteayer. Entonces, toma 1 año de análisis. No es un análisis que se hace en 1 mes o se hace 1 una año y semana. medio nos decía José Perdomo que tardó todo el proceso para ello. Sí, pero esto ha sido al inicio de la conversación contigo, pero al momento que se empieza a decir esto es un buen trabajar, proyecto, claro. y se empieza a trabajar, ahí es más o menos 1 año. Es cuanto... Pues, entonces son procesos de largo plazo, son procesos que verificamos todos los temas de indicadores de desarrollo, todos los temas de la operación del proyecto, todos los temas financieros. Pero hay una cosa ahí, Eduardo. El riesgo, en realidad, ese es el riesgo del BID. Pero para la gente de IPS, ¿cuál es el riesgo que tiene? El riesgo es cero. ¿Por qué? El riesgo es cero. Porque nosotros garantizamos a IPS tanto el principal, que llamamos, el monto que ha sido puesto, que está sido prestado, cuanto los intereses. Entonces, O sea, si no paga Tigo, paga el BID. de inmediato. Y después... ¿Y por qué podemos decir que el BID va a pagar esta operación aunque pierda dinero? ¿Lo va a hacer el BID? Sí, claro que sí. Porque ¿Por qué? Cuando IPS está haciendo este acuerdo, está haciendo el acuerdo con una institución AAA, que significa es la mejor clasificación de riesgo, que de menor riesgo, que existe en el mercado. Entonces, mucho más que incluso instituciones financieras, donde hoy IPS hace sus inversiones, sus CDAs y todo. Entonces, es una... A ver, acá hay una aclaración que creo que es importante. El BID es AAA a nivel internacional. Paraguay creo que está en W- en este momento. Ninguna empresa paraguaya puede ser más que la calificación soberana que tenga Paraguay. Por tanto, el BID es 10 está a 10 puntos más o menos, o 12 puntos, no recuerdo exactamente, pero está 10 o 12 puntos por encima de la calificación de la mejor empresa paraguaya que opere localmente. ¿Es correcto? Exacto. Esto significa que el fondo de pensiones está haciendo una inversión de riesgo prácticamente cero. Si hay cualquier problema de pago, que no va a haber, pero si hay cualquier problema de pago con el cliente, contigo, por ejemplo, el BID reembolsa a IPS del principal y los intereses, y el BID hace todo lo que tiene que hacer desde el punto de vista de cobro al cliente. En términos de los activos y las garantías que ofrece el BID a nivel internacional, digo, a nivel americano en general, esta es una operación grande. Si miramos lo que es hoy la Corporación Interamericana de Inversiones, el año pasado, en 2016, nosotros hemos hecho 2.000 millones de préstamos, lo que significa que es más o menos 20% de lo que hace el banco.
¿no? Que ya es un crecimiento muy significativo, porque antes era 10%. Entonces, después que se ha hecho la mejora, el merge y todas las operaciones. Esas son las colocaciones que hicieron el año pasado. Exacto. Yo creo que una cuestión que parte de la lógica, el BID no arriesgaría su calificación de riesgo por no cumplir con una operación que es tan pequeña en el tamaño de su cartera, ¿verdad? No, claro, de ninguna manera. Y todo es hecho, todos los cálculos son hechos con que llamamos de Long Term Financial Plan, de planificación de largo plazo. Entonces, todo eso es hecho con el flujo de caja que nosotros tenemos, con el capital que tenemos, con los recursos que tenemos. Entonces, eso no es hecho dentro de un contexto conjuntural, es hecho dentro de un contexto de garantía estructural del BID. Entonces, no hay ningún riesgo del punto de vista de no pago a IPS, ninguno, ninguno, no, el riesgo es cero. Y también creemos que la remuneración que ha sido circulada en la prensa de 7.5% a IPS, no es la tasa a Tigo, pero la tasa a IPS es una excelente remuneración considerando que el riesgo es cero. ¿Cómo se construye la tasa que llega a Tigo? En realidad es mejor hacer al revés, ¿no? ¿Cuánto se cobra el tasa de interés final, ¿no? La tasa de interés final para nosotros tiene que ser cuánto es el mercado. Hay un principio, según la curva de tasas que tenga el mercado. Que tenga el mercado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un principio que es el principio de adicionalidad. La corporación no puede reemplazar el sistema financiero ni tampoco competir con el sistema financiero que existe en el país. Entonces, nosotros no hacemos tasa subsidiada al cliente final, no hacemos. Entonces, una vez que se establece más o menos cuánto es la tasa de mercado, se camina para atrás y se ve cuánto sería la tasa de costo operativo del BID, cuánto sería el spread que llamamos de riesgo que el BID tiene que tomar, porque justamente está dando la garantía de 100% del préstamo. Y después hacemos una negociación con IPS, porque IPS tiene también su cálculo de cuánto quiere de remuneración, porque ele tem seu portafolio de inversões e em relação a seu portafolio de inversões, eles sabem quanto se pode legar ao ponto de negociação em um projeto como este. Esse liga um valor que ha sido esse 7.5%. Então, é uma negociação entre, por um lado, tem uma punta que é o valor da taxa de interesse de mercado e, por outro lado, é quanto o portafolio de inversões que tem o fundo de pensões de IPS e com isso se liga um valor que é bom para os dois lados. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y congratulaciones por este nuevo emprendimiento. Creo que es una cuestión interesante para el país. No, muchas gracias. Yo quería solamente mencionar que esta operación en el propio directorio del BID ha sido considerada una operación extremadamente innovadora. Y es innovador para toda la región. Hay varios otros países que quieren hacer el mismo tipo de operación y a donde no tenemos moneda local. Entonces, es una innovación para Paraguay, es una innovación para IPS, innovación para los clientes y evidentemente para el BID. Muchas gracias. Bueno, vamos al corte y venimos con las conclusiones de nuestro programa. Está claro que al tener varios fondos, el Instituto de Previsión Social tiene la necesidad de que por lo menos este fondo jubilatorio vaya generando rendimientos a lo largo del tiempo para poder cubrir las demandas que va a tener en el futuro de aquellas personas que se quieran jubilar. Está también claro, después de nuestra discusión de esta noche, que no se pueden comprar medicamentos con estos fondos, que eso sería una malversación de los fondos que estamos teniendo. Queda también claro que una tasa de 7,5% es una tasa bastante razonable para el IPS. Le está prestando a una institución AAA a nivel internacional que tiene seguramente 10 puntos más en la escala de seguridad a nivel mundial que la mejor empresa paraguaya y que por tanto exige o reclama una tasa inferior. Está también claro que la cobertura que tiene el trabajador y el empleador, que son los dueños reales de IPS,
es absolutamente segura, dado que esta institución AAA, que tiene alrededor de 100.000 millones de dólares colocados, esta operación es demasiado pequeña para ese volumen de negocio que tienen este tipo de entidades. Creemos que la colocación fue acertada, que la colocación puede ayudar a seguramente dinamizar un mercado que en algunas cosas necesita mejorar, necesita tener instrumentos y herramientas más dinámicas, más modernas y que den garantía de solidez y garantía de rentabilidad también al instituto. Creemos que se está abriendo una puerta para muchas empresas paraguayas. El hecho de que se coloque a una de las empresas más grandes del país en primer lugar significa que también vendrán otras empresas. De hecho, ya se han hecho operaciones a través de bancos comerciales, Banco Continental y Banco Sudamérica, que han accedido a esta misma operación en momentos anteriores y a través de eso se ha canalizado un crédito a posiblemente una gran cantidad de empresas que se han visto beneficiadas con esto. Creemos que créditos directos de esta índole al IPS con una evaluación intermedia de un organismo muy responsable, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, puede ser positiva para la economía de Paraguay y para las empresas de Paraguay. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y espero que nos acompañen la semana que viene. Muchas gracias.